Parlamentario TV estamos con Carlos Fara, a quien le agradecemos su presencia aquí. Es uno de los consultores más consultados, y valga la redundancia, no del momento, sino desde siempre, porque y justamente ahora maneja nuevos números que ustedes acaban de hacer respecto a la imagen presidencial, por ejemplo. ¿Qué datos han recabado? Mira, por empezar, el nivel de aprobación de la presidenta es del 43%, y yo te diría que más o menos durante todo el año se mantuvo oscilando en esa cifra. Hay más desaprobación que aprobación, pero la verdad es que podríamos decir que está en una meseta después de la elección del año pasado. Lo que tiene que ver con la imagen personal, tiene un 36% de imagen positiva, está en un punto de equilibrio, la positiva y la negativa. Vamos a decir así que, teniendo en cuenta la situación económica y todo lo que tiene que ver con las denuncias de corrupción, se mantiene estable, digamos, y no pierde espacio. ¿Ustedes notan que estas denuncias de corrupción, la corrupción es un tema que preocupa a la gente? No. En primer lugar, digamos, porque hay temas lamentablemente más urgentes, ¿no? El tema de la seguridad y todos los temas económicos, empezando por la inflación. En segundo lugar, porque, digamos, en el único momento donde el tema de corrupción, digamos, tuvo un poquito más de relevancia fue al inicio del programa de la Nata, con la primera gran denuncia del Ascar y la ruta del dinero. Después se volvió, digamos, una especie de lugar común, repetitivo. Claro. Y en tercer lugar, porque yo creo que de alguna manera la cultura argentina da por supuesto de que lo que está en el Estado, digamos, algún nivel de corrupción tiene, lo tuvo algún gobierno en el pasado, lo tiene el presente y seguramente lo tendrá alguno en el futuro, ¿no? Como analista, ¿te parece que es una hábil maniobra del gobierno esto de extender la cuestión cuando se habla justamente de lavado de dinero, de la probabilidad de lavado de dinero, de hablar entonces, de vincular, de sacar toda esta cuestión de las 4.040 cuentas en Suiza? Sí, porque primero embarra la cancha, ¿no? Segundo, ya no sabés de qué se trata, de qué están hablando, es decir, solamente, digamos, los muy politizados están al tanto de algunos detalles, al resto de la gente, digamos, le resulta muy difícil. Y como sabe que además ya dentro de muy poco empieza la campaña electoral, todo lo que vaya a pasar, salvo que haya algún hecho como muy contundente, alguna prueba muy particular, te diría que todo va a entrar dentro del marco de la campaña, y a partir de eso la gente ya va a desconfiar de todo lo que se diga, ¿no? Para un lado y para el otro. Claro. Y en materia de candidatos, ¿ustedes están midiendo qué datos tienen? Lo que tenemos es sistemáticamente, después de la elección del año pasado, un primer lugar de Massa, un segundo lugar de Scioli y un tercer lugar de Macri. Cuando vos considerás los 15 o 16 candidatos que están dando vuelta, tenemos un 23% de Massa, un 20% de Scioli y un 17% de Macri. Cuando vas a un escenario por ahí más realista, que son 5 o 6 candidatos que finalmente van a competir, ahí tenemos un 28% de Massa, un 27% de Scioli, es un empate de primer lugar, y un 20% de Macri. Esto es lo que de alguna manera habilita a pensar que el escenario más probable, digamos, es un escenario de Massa y Scioli. Ajá. Ahora, esta cuestión que están agitando la posibilidad de que, bueno, que el oficialismo pueda consolidar un 40% que pudiera ganar en primera vuelta, ¿qué viso de realidad tiene? No, digo, yo en principio no lo veo, ¿no? Yo creo que efectivamente el Frente para la Victoria tiene el piso más alto y el techo más bajo. Claro. Digamos, lo que consolida, lo consolida todo. Recordemos que el año pasado en la legislativa sacó aproximadamente el 34%. Al final del camino puede llegar a tener ese porcentaje, pero veo muy difícil, digamos, aún con el mejor candidato, que es Scioli, que pueda romper ese techo. ¿Y le ayudaría a Scioli, por ejemplo, una buena interna, digamos, una interna interesante, atractiva con Randazzo, por ejemplo? Yo creo que sí, ¿no? Porque efectivamente, digamos, primero moviliza a la tropa, digamos, todo el mundo pone, digamos, algún interés, hay algún interés mediático en eso. Scioli le ganaría a alguien, lo cual reforzaría un poco su rol de candidato. Habrá que ver, digamos, porque la verdad es que hoy el Frente para la Victoria, si Randazzo va a la elección presidencial, se queda sin un buen candidato para la provincia. Lo que todo el mundo habla es de que esta vez, por primera vez, va a haber balotage. Descuentan que, bueno, vamos a votar 6 veces en la capital federal, por ejemplo, que la elección será en octubre, se votará en las primarias en agosto, en octubre, y un balotage en noviembre. Pero vos sos autor de una frase, de una advertencia de que puede no haber balotaje, Sí. puede definirse en primera vuelta. ¿Cómo es eso? Obviamente todo el mundo compara esta situación de fragmentación con el escenario de 2003, ¿no? Lo que pasa es que en el escenario de 2003 no estaban las PASO, y está claro que
con la experiencia de 2013, la gente toma nota de los resultados de las PASO y termina polarizando la elección a favor de el que quiere que gane, ¿no? El año pasado fue Massa en la provincia de Buenos Aires. De manera que yo lo que creo es que primero vamos a empezar a tener una fotografía más definitiva de las posibilidades de cada uno después de las vacaciones, cuando empiezan las clases y la gente ponga un poco más la cabeza en el año electoral, por un lado. Por el otro lado, creo yo que la situación económica obviamente, digamos, no es positiva, y aún cuando pueda mejorar algo, de todas maneras hay 4 semanas entre la primera y la segunda vuelta. Y siempre digo yo que en una situación de incertidumbre e inestabilidad me parece que los argentinos difícilmente quieran, digamos, como jugar esa opción. Yo creo que la PASO finalmente son la primera vuelta en la práctica y que la primera vuelta, digamos, es la segunda en la práctica, ¿no? Muchas gracias, Carlos. No, por favor.